Salud en 30, canal digital de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes que te ayudará a alcanzar el control y el bienestar, porque vivir con diabetes es cuidarte más y mejor. Saludos amigos, nuevamente traemos un episodio más de Un Cafecito con, en esta ocasión, un cafecito con nuestra doctora, nuestra endocrinóloga, amiga de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes y también una doctora que nos encanta escuchar porque comunica muy bien y es parte también de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología de verdad que en este caso eh, es la presidenta electa y nos sentimos honrados y bendecidos de contar siempre con ella y con todos los médicos de SPED, porque siempre han estado ahí con nosotros, sobre todo en noviembre, celebrando, como ustedes saben, el mes de concienciación de diabetes. Doctora, saludos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Saludos Brenda, muy bien y muchas gracias por la invitación. Siempre estamos contentos de hablar, de dialogar con ustedes sobre todos estos temas importantes sobre el manejo de la condición de diabetes, las últimas investigaciones, la última información que siempre se le da a los pacientes más que nada. Desde marzo comenzamos que comenzó la pandemia, ustedes rápido estuvieron ahí con nosotros grabando diferentes videos educativos y entrevistas que hicimos también en vivo para más que nada, siempre estar presentes para los pacientes y las personas que viven con diabetes en Puerto Rico. Así que adelanto esto y lo destaco, ¿verdad? Que siempre estamos orgullosos y contentos de que ustedes siempre nos digan que sí y sean colaboradores junto con otros profesionales, colaboradores de la asociación. ¿Cómo han sido estos últimos meses? Mira, pues estos últimos meses han sido un reto, ¿verdad? Porque por las restricciones que tenemos actualmente relacionadas al coronavirus, pues hemos tenido que reinventarnos en ciertos aspectos para poder mantener el cuidado adecuado de los pacientes, lograr que los pacientes mantengan el cumplimiento con sus evaluaciones médicas, con sus laboratorios, con sus medicamentos, ¿verdad? Y siempre pues mantenerlos educados y al tanto de todas aquellas medidas que deben tomar para prevenir el contagio con coronavirus y también para mantener en control su condición y reducir así la posibilidad de complicaciones relacionadas. Pero, ¿verdad? Gracias a Dios lo hemos logrado y hemos mantenido lo que es el buen cuidado de nuestros pacientes a pesar de estos retos nuevos que tenemos este año. Obviamente me he mantenido en comunicación con ustedes desde el inicio de la pandemia. Recuerdo a principio, no sé si te acuerdas, que estábamos hablando pues de también lo de la situación con el metformin y hablamos de llevar un comunicado y recuerdo que me contabas cómo terminabas tu día de trabajo, llegabas a tu casa y de verdad yo creo que ustedes los médicos que han estado ahí de frente desde el día uno, sinceramente son nuestros héroes y sabemos que han sido meses inciertos y de reto, como acabas de mencionar, en donde estamos en incertidumbre, pero ustedes tienen que seguir atendiendo a sus pacientes. ¿Qué modalidades dentro de los esfuerzos que has hecho para poder llegar a todos los pacientes que atiendes, qué modalidades has utilizado dentro de la telesalud o qué otras alternativas has tenido en tus clínicas? Mira, básicamente hemos tenido que utilizar de todo, desde el teléfono para aquellas personas, ¿verdad?, que se les hace un poquito más difícil la tecnología o simplemente no tienen acceso a ella. Hemos utilizado la telemedicina, que hemos aprendido un montón sobre el uso de la telemedicina y también, obviamente, utilizando las debidas precauciones, pues también hemos visto pacientes de forma presencial. Claro, definitivo. Qué bueno que mencionas esto porque esto es un mensaje también para las personas con la condición y cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, que no tenga temor en comunicarse con sus doctores, que este es el momento de seguir adherente a su tratamiento. Este no es el momento de dejar su tratamiento, todo lo contrario, lo estamos diciendo desde marzo y la doctora acaba de decir que en el caso de ella, ella ha utilizado varias modalidades de telesalud que ella mencionó las llamadas de teléfono, mencionó también obviamente telemedicina, así que son alternativas que usted le puede preguntar, siéntase en esa confianza de preguntarle a su doctor, doctor, ¿cómo me puedes ver? Y él le va a explicar o ella le van a explicar qué alternativas tienen. Qué bueno, porque yo creo que
estamos en una nueva era, esto es un nuevo comienzo de muchas maneras. Creo que, pues claro, como hay citas que sí deben de ser presencial, siempre todos los profesionales de la salud tenemos que buscar las alternativas para atender a nuestro público, así que me encanta que me hayas dicho eso, porque yo creo que es importante que la gente también lo sepa. ¿Cómo atiendes en el caso de la oficina de ustedes cuando las personas te llaman con alguna duda? ¿Has recibido muchas ese tipo de preguntas? Sí, hemos ¿verdad? Recibido pues, muchas llamadas de pacientes que pues, han tenido dudas en términos de su tratamiento, en términos del monitoreo, eh, preguntas en términos ¿verdad? De el COVID, cuando surgió también la situación de la metformina, también tuvimos muchísimas llamadas relacionadas a este asunto. Y ¿verdad? Pues tengo una persona que me va anotando Claro. ¿verdad? Los pacientes que tienen alguna duda y pues ya sea, o depende, se cita o se le llama al paciente, dependiendo de la complejidad de lo que el paciente está presentando. Siempre es importante tener en consideración que el paciente que vive con diabetes es una persona que tiene un riesgo mayor de muchas complicaciones y muchas veces es importante ver al paciente, poder examinarlo para poder detectar a tiempo ciertos cambios que pueden ocurrir, ¿verdad? Que nos da señales de que ese paciente puede estar en peligro de tener algún tipo de complicación seria, ya sea relacionada a la diabetes o algunas otras condiciones. Pues muchos pacientes, por ejemplo, se les ha hecho difícil conseguir a sus médicos de cabecera y pues hemos tenido que entrar un poquito también más en lo que es medicina primaria, en algunos Ujú. casos para poder mantener el cuidado adecuado de esos pacientes. Me encanta eso también porque es verdad, o sea, nosotros también en la oficina hemos recibido muchas llamadas, muchas personas que no han podido conseguir su médico de cabecera, como acabas de mencionar, y qué bueno, porque pues definitivamente nuestra misión y nuestra labor es atenderlos y poder ayudarlos y encaminarlos. Y usted que me está escuchando o que nos está escuchando, si no vive con diabetes, pero conoce a alguien, tengo que destacar y lo repito porque es que los últimos días, doctor, han sido bien en la oficina. Hemos recibido en nuestra organización tantos pacientes, los hemos recibido, los hemos atendido de forma virtual, debo decir. Lo que pasa es que en nuestra oficina también hay mucha gente que trabaja y acuden a hacernos preguntas, debidamente, obviamente, protegidos. Y he visto mucha gente joven, mucha gente preguntando sobre la situación. Como siempre le menciono, es importante que acudan a un especialista. Los endocrinólogos, como la doctora Hernández, son los que, zapatero a su zapato, ¿verdad? Los que saben manejar de una forma asertiva y correcta la condición. Hay muchos otros médicos también que también están capacitados porque, claro, no hay tantos endocrinólogos en Puerto Rico para atender la gran mayoría de las personas porque hay un montón de personas, casi un 15, 16% de nuestra población. Así mismo, pero es bien importante, ¿verdad? Que los estudios demuestran que mientras más temprano logramos un control de nuestra condición, menos probabilidad tenemos de desarrollar complicaciones a largo plazo. Y este efecto se mantiene a través de los años. Así que es de suma importancia que una vez somos diagnosticados, tratemos de conseguir esa evaluación con un endocrinólogo de forma temprana y sobre todo, ¿verdad? Seguir las recomendaciones que se nos dan para poder lograr un control. También en términos de la diabetes es importante que tenemos que tener una dietista, una nutricionista que nos dé unas recomendaciones sobre cómo cambiar nuestra alimentación para poder lograr un mejor control. Yo, como siempre digo, no creo en la palabra dieta, creo en la palabra modificación de estilos de vida. Ujú. Hay buenos planes de alimentación y hay planes de alimentación que no son saludables. Y esto es algo que debería aplicar para todo el mundo, pero en particular para la persona que vive con diabetes es bien importante que temprano en su condición aprenda a elegir mejor sus alimentos, aprenda mejor a hacer una selección adecuada de lo que son las porciones, de lo que son las cosas que van a consumir para que desde un principio controle su condición.
Definitivo, lo dijo la doctora y me encanta porque pues eso mismo yo siempre digo desde bien joven que empecé como educadora en salud, yo no creo en dietas, yo creo en un plan de alimentación correcto, que hay que saber comer, qué comer, cuándo comer, cuáles son las porciones y esa ingesta calórica que usted necesita. Y una vez usted visita a su endocrinólogo, él le da, ¿verdad?, ciertos referidos o ciertas recomendaciones, que es lo que nosotros discutimos con todos nuestros pacientes. Ese tratamiento, pues también le recomienda ir a una nutricionista. A veces les recomiendan algunas y en algunas ocasiones no, pues mira, también en la asociación ellos a veces nos refieren pacientes también, porque ese es uno de los servicios que nosotros ofrecemos y en esta ocasión lo estamos haciendo de forma virtual. Como dije, los estamos recibiendo, los estamos atendiendo y estamos tratando de ayudarlos a que estén en control durante la pandemia y pues obviamente siempre, pero como saben, hay algunas personas que no han tenido acceso a los servicios de esos profesionales y han desatendido un poquito la condición. Por eso es que me encanta que la doctora refuerce esa información que usted necesita escuchar de un especialista que está día a día trabajando con la condición de diabetes. Doctora, aparte de verdad que estos son temas que siempre dialogamos, pero me encantaría como repasar. Los otros días le estaba mencionando que estaba en otro foro con el doctor García Mateo, que es el actual presidente de SPED, de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Y a mí, yo cuando escucho a los doctores que se expresan así como ustedes, que comunican también, pues me encanta, ¿verdad? Seguir escuchándolos. Y estaba escuchándolo que algo que nosotros, aunque nosotros normalmente también hablamos de los tipos de diabetes, pues antes como que lo asociábamos mucho a la edad y me gustaría que le explicara al público para que la gente esté pendiente de esos casos que encontramos, tanto en el caso de tipo 1 como en el caso de tipo 2, que antes era prácticamente siempre adulto, y en los últimos 10 años yo estoy viendo muchísimos niños de 10, 12, 15 años con, con diagnóstico de diabetes tipo 2. Explíquele un poquito al público sobre esto. Pues como tú bien mencionaste, hay diferentes tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que antes la asociábamos con niños, con personas más jóvenes. Esta diabetes ocurre por una deficiencia de insulina, o sea, esta persona deja de producir insulina y es una condición autoinmune. Esto quiere decir que el cuerpo ataca el páncreas porque reconoce el páncreas como si fuera algo nocivo, algo que hace daño, y pues hace un ataque que destruye las células que producen insulina y esta persona queda deficiente de insulina. Antes asociábamos esto con personas de menor edad, con niños, con adultos jóvenes. Sin embargo, a través de los años hemos visto que cada vez vemos este tipo de condición en personas mayores. Hay como un intermedio que se llama el latent autoimmune diabetes, que es como un híbrido, como una mezcla de lo que es diabetes tipo 2 con diabetes tipo 1, donde estas personas son personas adultos, ¿verdad? Ya mayores, incluso el caso mayor que yo he visto fue una persona de 62 años que tienen anticuerpos y estas son personas que en algún momento van a desarrollar una deficiencia de insulina y se van a comportar como un paciente con diabetes tipo 1. Tienden a ser personas más delgadas, son personas que están a riesgo, ¿verdad?, de cetoacidosis, que es una de las complicaciones que pueden tener los pacientes con diabetes tipo 1. Y pues ya sabemos que a través de toda la vida se puede desarrollar este tipo de condición. Antes pensábamos que el 90% de las personas tenían diabetes tipo 2, que ya mismo te voy a explicar, Wow. ¿verdad?, lo que es, y que el 10% tenían diabetes tipo 1. Ahora sabemos que puede haber hasta un 30% de personas que tengan ya sea diabetes tipo 1 o este tipo intermedio que se llama el latent autoimmune diabetes o diabetes latente autoinmune del adulto. En el caso de la diabetes tipo 2, esta es una condición que está altamente relacionada a lo que es la obesidad. Sabemos que en los últimos años la obesidad se ha convertido en una pandemia. Cada vez, ¿verdad?, es más prevalente en nuestra población y según ha aumentado la obesidad, asimismo ha aumentado la prevalencia de diabetes tipo 2 y vemos que cada vez hay personas más jóvenes desarrollando este tipo de diabetes que antes nosotros las relacionábamos mayormente con personas adultas. A diferencia de la diabetes tipo 1, el paciente que tiene diabetes tipo 2 todavía produce insulina. Lo que ocurre es que desarrolla resistencia. Y pues esta resistencia está altamente relacionada a lo que es obesidad, aunque también hay otros cambios que ocurren en el organismo
de la persona que padece diabetes tipo 2 que inciden en que esos niveles de glucosa aumenten en nuestra sangre. Wow, me estás diciendo tantas cosas que por eso es que es importante que todos los salubristas y que el público también sepa, todos los temas de salud van cambiando con el tiempo porque se hacen más investigaciones que nos permiten llevar una información más correcta, una información precisa, pues porque pues, se siguen investigando, se van analizando más individuos y podemos encontrar datos importantísimos como el que la doctora acaba de mencionar del 30%. Yo normalmente, como yo doy muchos talleres, yo siempre digo el 90% más o menos y el 10% restante es tipo 1. Lo que ya tengo una información nueva que acabo de validar con la doctora. Se me ocurren dos preguntas y casi todas son preguntas que me hacen en los diferentes talleres que damos. En el caso de ese paciente adulto que a lo mejor le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 30, 40, 60 años, como mencionaste, ¿qué pruebas le hacen a ese individuo? Pues le hacemos las pruebas de anticuerpos. Usualmente los primeros anticuerpos que enviamos es el anti-GAT65, que ese es el glutamic acid decarboxylase. Ok. El otro anticuerpo que utilizamos es el anticuerpo anti-insulina y también el anticuerpo de los islotes de Langerhans, islet cell antibodies. Son 3 tipos de anticuerpos que les realizamos la prueba y también otra cosa que medimos es el péptido C, que nos permite detectar si esta persona en efecto está o no produciendo insulina de forma adecuada. Excelente. Y también siempre me hacen esta pregunta y ahora pues quiero escuchar qué nos vas a contestar. Tengo dos ejemplos. O sea, ¿sabes qué? Porque muchos pacientes tipo 2 normalmente, era una recomendación que era mejor tratar a un paciente tipo 2 con insulina antes de que, sobre todo estos pacientes que siempre tenían unos niveles bien altos de azúcar, antes de que tuviera algún problema, sus órganos, etcétera, y trataban de protegerlo. Pero ahora, como me estás hablando de que se han encontrado muchos casos de personas con un diagnóstico de tipo 1 tardío, ¿verdad? Eh, Siempre me dicen, pero si soy tipo 2 y me inyectan insulina, ¿cambio a tipo 1 o sigo tipo 2? Yo normalmente he dicho, bueno, usted sigue siendo un paciente tipo 2, ¿verdad? Si ese fue el diagnóstico que les dio su endocrinólogo. Pero me pongo a pensar con lo que acabas de explicar. Ok, esa persona sí que es diabético, que tiene diabetes tipo 2 y que se necesita tratar con insulina, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nos diagnostican con diabetes tipo 2, nosotros hemos pasado un proceso probablemente de 5 años antes donde hemos ido poquito a poquito perdiendo células de esos islotes de Langerhans, que Claro. son los que producen insulina. Mientras más tiempo llevamos con la condición, mientras más descontrolados estamos, nosotros aceleramos esa pérdida de función y de liberación de insulina. Y pues esta persona, aunque sigue teniendo diabetes tipo 2, pues va a necesitar en algún momento insulina porque independientemente de los medicamentos que le demos, ya sea para estimular producción o que actúe en otros mecanismos que está ocurriendo en esta persona con diabetes tipo 2, no tiene suficiente suplido de insulina para poder, ¿verdad?, trabajar con el azúcar que produce y con aquella azúcar, ¿verdad?, que consume de sus alimentos, a través de sus alimentos. Pero en alguien que tiene diabetes tipo 2, que vemos que le hacemos cambios de medicamentos, que es una persona usualmente más delgada de lo que esperamos para una persona con diabetes tipo 2, podemos considerar ese diagnóstico, el diagnóstico del ADA. Y a esta persona entonces le hacemos anticuerpos. Si encontramos estos anticuerpos positivos, pues ahí sí, este Okay. paciente es un paciente que tiene lo que llamamos esa diabetes intermedia, que se llama LADA. Ok, perfecto. Sí, que básicamente que está bien, pues no estoy tan mal, ¿verdad? Yo no soy endocrinóloga ni doctora, pero como siempre estamos Ah, muy bien. comunicando, quiere decir que sí le vas a dar un diagnóstico tipo 1 porque no, su páncreas no produzca insulina. Así que eso Se lo da también.
Sí, le damos ese diagnóstico si encontramos los anticuerpos que confirman la condición. El Exacto. que es verdad porque ya fue perdiendo función, esa persona, ¿verdad? Sigue con su diagnóstico de diabetes tipo 2. Excelente. Es que me encanta escucharlo a los doctores porque la verdad es que la gente siempre tiene muchas dudas y yo sé que los doctores también siempre atienden muchos pacientes, pero es necesario que el paciente entienda y comprenda ese diagnóstico, que se le hable también de ese plan, que yo sé que ustedes siempre están ahí machacando con sus pacientes y siempre están bien pendientes. Igual que nosotros, cuando alguien llega a la oficina, lo primero que yo hago es sentarme y decirle, cuénteme, qué le dijo su doctor? ¿Cuál es su tratamiento? Cuénteme. Y ahí yo voy viendo si comprendió y voy viendo también qué le puedo decir y cómo puedo dirigir a paciente, más que nada, a buscar sus demás médicos y profesionales de la salud y a que integre esas medidas que son asertivas y correctas para alcanzar el control glicémico, que esa es nuestra meta, que ese paciente tenga nivelada su azúcar, ¿verdad? Dentro de lo que se pueda de que tenga su tratamiento, porque cada caso es diferente. Eh, pero es importante dialogar con el paciente, educar al paciente y si no, referirlo a otros profesionales que puedan explicarle y que pueda comprender. Eh, Se me ocurre también preguntar, que también siempre me hacen esta pregunta, sobre todo en los últimos años, y yo los he escuchado mucho a ustedes en los últimos 3 años que hemos estado dialogando más, eh, hablar de nuevos tratamientos, nuevas alternativas para ese paciente que vive con diabetes y me gustaría escuchar esos tratamientos que ustedes están utilizando o ¿verdad? Alguna noticia importante sobre cosas o alternativas nuevas que puedan llegar para que el paciente pueda controlar su azúcar y estar en control. Pues mira, en el caso de la persona que vive con diabetes tipo 1, pues entre los medicamentos, ¿verdad? Siguen siendo insulina ya sea basal y bolo, Ujú. o mediante el uso de bombas o microinfusoras de insulina. Pero pues hoy día algo que se está utilizando mucho en estos pacientes, o en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que usan también insulina basal y bolo, son los monitores continuos de glucosa. Estos monitores permiten detectar información que cuando hacemos esa evaluación, ¿verdad?, de glucosa en la casa con un glucómetro, no podemos encontrar. Nos permite ver esas excursiones de azúcar que tiene la persona y nos facilita el poder modificar tanto la alimentación de esa persona como también el tratamiento de insulina de la persona. Es una herramienta de verdad muy buena para el manejo de estos pacientes. Nos ayuda también a detectar hipoglucemias que muchas veces el paciente no se da cuenta que está teniendo. Y pues el efecto de las comidas es una herramienta bien buena para que el paciente pueda ver el efecto de sus comidas, que vea cómo se extiende ese tiempo de hiperglucemia o de nivel de glucosa elevado cuando come alimentos que tienen alto contenido de carbohidratos, alto contenido de grasa. Y pues es una herramienta que tenemos para fomentar el que este paciente comience a realizar cambios en lo que es su patrón de alimentación y en la selección de alimentos. Y pues obviamente también nos ayuda a nosotros a poder este, variar ese tratamiento de insulina del paciente para reducir tanto los eventos de glucosa alta como los eventos de glucosa baja que podían estar teniendo estos pacientes y que antes, ¿verdad?, no los podíamos detectar. En el caso del paciente que vive con diabetes tipo 2, pues hemos encontrado mucha información en lo que son los mecanismos que causan los niveles elevados de glucosa en estos pacientes. Hace muchos años atrás nosotros pensábamos que diabetes era simplemente páncreas e hígado, deficiencia de insulina, exceso de glucagón, que es una hormona que hace que suban los niveles de glucosa, y que eliminábamos glucosa del hígado durante la noche o en momentos donde no debíamos eliminarla. Antes pensábamos que la diabetes era solo eso. Hoy día sabemos que hay 8 diferentes mecanismos por los cuales la persona que vive con diabetes tipo 2 tiene elevación de los niveles de glucosa. Desde problemas en los neurotransmisores, que son los que nos dicen, ¿verdad?, cuándo tenemos hambre y cuándo no tenemos hambre, problemas de exceso de degradación de grasa en el cuerpo, resistencia a la insulina a nivel de los músculos. Tenemos también deficiencia de unas hormonas que producen nuestros intestinos cuando nosotros comemos
cosas que se convierten en azúcar, que esas hormonas, ese intestino pues detecta, ¿verdad? Esa glucosa y libera una hormona que se llama GLP-1. Y esa hormona estimula que nuestro páncreas libere insulina para trabajar con esa glucosa. Pues eso también está afectando a la persona que vive con diabetes tipo 2. Además, ¿verdad? Está el que reabsorbe más azúcar, más glucosa, en vez de eliminarla a través de la orina. Se supone que el exceso de glucosa en sangre la eliminemos a través de la orina, pero el paciente con diabetes tiende a devolver a la sangre esa glucosa en vez de eliminarla. Toda esta información pues, se ha utilizado para el desarrollo de nuevas terapias para el manejo de diabetes. Y pues uno de los últimos medicamentos son unos que evitan que esa glucosa se reabsorba y permiten que se elimine a través de la orina. Estos medicamentos pues se ha encontrado que tienen otros beneficios de protección a nivel cardiovascular, ¿verdad? Prevención de infartos, derrames cerebrales, también de protección contra lo que es fallo cardíaco, que es una complicación bastante común en las personas que viven con diabetes, y también en protección a nivel renal. Evitan esa progresión de ese daño a nivel de riñón en los pacientes con diabetes, así que son una herramienta muy buena para el manejo de estos pacientes. Y pues hoy día podemos combinar medicamentos que actúan sobre esos diferentes mecanismos que causan esos niveles elevados de azúcar para tratar de una forma, ¿verdad?, más completa a este paciente que vive con diabetes tipo 2. Wow, impresionante. Eso es para que también el paciente tenga la herramienta. Nosotros como educadores en salud, y yo sé que los médicos apoyan esto que nosotros hacemos, siempre queremos capacitar y educar a ese paciente porque mientras yo tenga un paciente empoderado, es un paciente que va a tener mayor responsabilidad con su salud. Mi gente, la diabetes es una condición crónica, pero usted puede vivir con ella si escucha y integra en su vida todo lo que le está diciendo ahora mismo la doctora, que estoy segura que sus profesionales también se lo han indicado. Y si no, busque ayuda con nosotros, porque nosotros lo podemos también dirigir y ayudarlo a comprender mejor. Pero volviendo a ese empoderamiento, usted es responsable de su salud. Pregúntele a su médico sin miedo. Ellos le van a explicar porque la misión de ellos es que usted también esté en control y mientras usted pregunte y usted sepa cuáles son las nuevas alternativas, yo sé que los médicos eso lo agradecen porque también están viendo ese deseo que usted tiene de integrar en su vida todas estas medidas de manejo y conocer los medicamentos y las alternativas que hay. Por otro lado, también hay pacientes, doctoras, esto me pasaba mucho cuando yo daba unos talleres, cuando estaba en Fundación Pediátrica, yo iba a las escuelas todos los días y daba un taller a los maestros. Era un taller bien grande de 3 horas, bien largo, debo decir, de 3 horas, y hablábamos del niño con diabetes tipo 1 en la escuela, las alternativas que ellos tenían que realizar para ayudarlo, pero yo siempre tocaba el tema en general y siempre todo el mundo levantaba la mano porque tenía la condición o algún familiar. Entonces, también es importante, porque de hecho veía mucha gente y de repente pienso en todas las cosas que ellos me preguntaban, pero veía muchas personas que me decían, o ¿verdad? Escuchaba, me contaban, que llevaban 10 años con la condición, 15 años con la condición y nunca han estado en control y tenían el mismo medicamento y la misma dosis. O sea, Es que es bien importante conocer, preguntarle a nuestro médico cuál es mi meta de glucosa. La meta de glucosa, esto es algo que es individual, de acuerdo a las condiciones que yo padezco. O sea, hay muchos factores que tomamos en consideración para determinar cuál va a ser la meta para este paciente. Pero es bien importante que las evaluaciones para una persona que vive con diabetes son cada 3 meses y con base a lo que es la hemoglobina glucosilada o aquellos pacientes que están utilizando monitor continuo de glucosa de acuerdo al tiempo en rango que este paciente tenga, vamos a hacer modificaciones a esa terapia para mantener y lograr el control de ese paciente lo antes posible. Cada día que usted permanece con la glucosa elevada, usted está acumulando daño en su cuerpo y es un daño que no podemos revertir. Así que es bien importante que no dejemos que pase el tiempo, que nosotros nos empoderemos, como bien dijiste, de la condición.
que nosotros hagamos las preguntas que tengamos que hacer a nuestro profesional, que entendamos cómo funcionan los medicamentos que estamos usando, los efectos secundarios que pueden tener, que los podamos reconocer, que reconozcamos qué precauciones tenemos que tomar cuando utilizamos cierto tipo de medicamentos y que conozcamos todo lo necesario de nuestra condición. Cómo tiene que estar mi glucosa cuando yo me levanto por la mañana, cómo tiene que estar antes de mi próxima comida o 2 horas después de mi comida, cómo debe estar antes de yo acostarme. Todas esas son preguntas que debemos realizar. Cuando voy a hacer ejercicio, tengo que tomar alguna precaución en términos de mis medicamentos, en términos de mis meriendas, cuando lo voy a hacer para prevenir un nivel bajo de glucosa. Todas esas son preguntas que tenemos que hacer. Bien importante, ¿cómo funciona mi medicamento? Porque, como dije, hay muchos diferentes mecanismos y dependiendo del medicamento va a haber ciertas precauciones que yo tengo que tomar. Es bien importante, mientras más nosotros conozcamos, más seguros nos vamos a sentir de cómo estamos siendo manejados en términos de nuestra condición. Y pues lo ideal es que usted conozca todo, que usted sea la persona que más conozca sobre su condición. Eso es lo ideal. Definitivamente, sí, tenemos que seguir aunando esfuerzos para que cada día los pacientes estén más educados y puedan tener ese control. Y esto es un derecho, todos tenemos el derecho a tener una buena salud, pero tenemos que ser parte también. Cuando la gente me pregunta, yo siempre digo, claro que yo creo 100% que a través de un buen manejo, de un manejo asertivo, puede sí alcanzar el control y el bienestar. Que van a haber situaciones. Claro que sí, nos pasa a todos, pero yo lo he visto yo en mi papá, que aunque ya no está con nosotros, pues lo vi, fue un hombre que tuvo diabetes por muchos años, estaba en control. He visto muchas personas también, mi escuelita fueron los niños con diabetes tipo 1, que ahora son jóvenes adultos algunos de ellos, y yo veía cómo se fajaban esas mamás, cómo ellos también, porque los nenes, como ellos encuentran todas estas cosas tan innovadoras y como ellos lo cogen como que esto está chévere, ¿verdad? La bomba de insulina, el monitoreo, y ellos miran las cosas o las situaciones de una forma tan espontánea y tan diferente a los adultos. Y yo vi muchos niños en control y llevando el mensaje, y ahora mismo son jóvenes que están controlados. De hecho, destaco que algunos de ellos se han unido a los esfuerzos de la asociación como voluntarios o portavoces, y eso es algo que me encanta porque ya son jóvenes adultos empoderados que han vivido desde niños, 5 años, 6, 8, etcétera, a veces hasta más chiquitos con la condición y han podido llevarle un mensaje también a las personas que viven, ¿verdad? O que tienen diabetes en Puerto Rico. Me gustaría que hicieras también, doctora, alguna recomendación. Es que has dicho muchísimas cosas importantes dentro del manejo, pero otra de las cosas que también la gente siempre pregunta, pero Brenda, dime, de todas esas medidas, el monitoreo, la glicosilada, el ejercicio, comer bien, ir al endocrinólogo, ir al dentista, ir a los demás especialistas, ¿cuál es la más importante? Y yo siempre le digo, todas Es, hay que integrarlas. Así que yo quiero que tú como endocrinóloga le des esa recomendación a nuestros pacientes. Pues mira, primero que nada, siempre la piedra angular del tratamiento tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, pues son la alimentación y el ejercicio de forma adecuada. Luego, pues consumir nuestros medicamentos como nos los recomienda nuestro médico. Ir a nuestras visitas de seguimiento cada 3 meses para que se nos puedan hacer nuestros exámenes necesarios para detectar las complicaciones relacionadas a la diabetes antes, ¿verdad?, de que sea demasiado tarde. Bien importante que nos hagamos nuestros laboratorios, que realicemos los monitoreos de glucosa o los monitoreos de alimentación que nos requiere nuestro médico para poder ajustar de forma adecuada nuestros medicamentos, que vayamos a esa visita anual al oftalmólogo para que se nos evalúe nuestra retina, que nos hagamos nuestras pruebas de creatinina necesarias para evaluar nuestro riñón, que cada 6 meses visitemos el dentista. Sabemos que la enfermedad periodontal es algo que afecta mucho a los pacientes que viven con diabetes y la enfermedad periodontal a la vez afecta el control de la glucosa, así que es algo que también debemos tener en consideración en lo que es el manejo de nuestra condición.
que sigamos, ¿verdad? Que aprendamos cada día sobre nuestros medicamentos, que aprendamos sobre estas cosas nuevas que surgen en términos de lo que es el manejo de la diabetes, en términos de lo que es el control, de manera que usted pueda preguntarle a su médico sobre estos hallazgos, ¿verdad? Que usted haga, ya sea buscando en páginas de internet, que sean fuentes fidedignas, es bien importante, como lo es la Asociación Americana de Diabetes, como es la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, la Sociedad Puertorriqueña de Diabetología y Endocrinología. Que usted busque esas fuentes y le haga entonces preguntas a su médico sobre todas las dudas que usted pueda tener, que envuelva a su familia. El cuidado de la diabetes debe ser algo que envuelva a toda la familia, porque si usted aprende a alimentarse bien, a llevar un buen patrón de ejercicio, y usted le lleva eso a su familia, usted está reduciendo el riesgo de que su familia en el futuro tengan esta condición, desarrollen la condición. La alimentación saludable, pues, es algo para todo el mundo. Yo creo que todos estos factores combinados, ¿verdad? Si lo llevamos a cabo, van a ayudarnos a que podamos vivir una vida plena durante, ¿verdad? Todo el tiempo, sin desarrollar estas complicaciones que tanto pueden afectar nuestra calidad de vida. Y pues es nuestra meta como médicos, la meta que tienen los comunicadores en salud para los pacientes que viven con diabetes. Ese es, ¿verdad?, nuestro mayor deseo, que todos ellos puedan vivir con esta condición, que se empoderen de su condición y que puedan vivir una vida totalmente plena. Definitivo, no tengo más nada que agregar, solamente expresar la preocupación que tengo de haber visto en los últimos meses personas muy jóvenes, de 35, 40 años, 45 años, que nos están visitando en nuestra oficina para que las tratemos a nivel nutricional o virtual, como dije ahorita, y ya están desarrollando o ya de repente han tenido diagnósticos hace 2, 3 meses atrás y ya tienen retinopatía, tienen neuropatía, a punto de diálisis algunos. Esto no debe de ocurrir. No debe de ocurrir. La diabetes es una condición que, como acaba de explicar la doctora Leticia Hernández, endocrinóloga, si usted se cuida y sigue esas recomendaciones, usted puede alcanzar el control. Como dije, tampoco nosotros vamos a pintarle un mundo de muñequitos, porque no. Después que usted asuma responsabilidad y veamos que usted está llevando a cabo ese tratamiento como es, entonces si pasara cualquier cosa, los médicos van a estar ahí, nosotros también, vaqueándolo, ayudándolo, para que usted pueda, pues mire, salir de esa. Es importante que usted esté pendiente. Y ahora, pensando también en esos jóvenes, doctora, en personas de 25, 30 años que creen que la diabetes es un catarro que va y viene. Yo quiero que usted le pueda explicar la importancia de ellos estar pendientes de su salud, que aunque que si sienten un síntoma y no tienen un diagnóstico, que acudan a un médico, porque la realidad es que hemos encontrado que muchos de ellos pues no encuentran que es tan importante buscar ayuda para atender su salud. Pues mira, algo que yo he notado también es que muchas personas piensan, mientras son niños, van al pediatra hasta que llegan a los 18 años con regularidad, porque nuestros papás pues nos están guiando a que lo hagamos. Sin embargo, cuando llegamos a la edad adulta, nos olvidamos de que nosotros tenemos que mantener un seguimiento de nuestra salud. Puerto Rico es uno de los países con más alta prevalencia con diabetes, o sea, de diabetes. El hecho de ser boricuas, de ser puertorriqueños, aumenta el riesgo de desarrollar esta condición y se supone que todas las personas a partir de los 18 años, si tienen ya sea sobrepeso, obesidad, familiares con diabetes, que eso básicamente todos caemos en ese renglón, nos estemos haciendo evaluaciones para determinar si tenemos diabetes. Pero de no ser así, también nosotros tenemos que estar pendientes de nuestro cuerpo. La diabetes brinda unas señales. Primero, nos sentimos más cansados, nos puede dar más sed de la cuenta, más hambre de la cuenta, empezamos a orinar más de la cuenta. Son cosas, son señales que nuestro cuerpo nos da de que algo no anda bien. Visión borrosa, infecciones por hongos frecuentes, infecciones de orina frecuentes, heridas que no sanan. Son cosas, señales que nuestro cuerpo nos puede dar de que algo no anda bien. Y no debemos quedarnos sin hacer nada. Necesitamos obtener una evaluación para determinar
qué está causando esas señales que nuestro cuerpo nos está dando y que podamos tomar acción. Cuando ya llegamos con una complicación a este nivel, quiere decir que llevamos años, quizás 10 años, ya con una condición de diabetes que no habíamos diagnosticado, pero que estaba ahí. Y pues sí, eso lo vemos tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. Muchas personas que viven con diabetes, pero aún no han sido diagnosticados. Así que importante que al menos una vez al año, por lo menos, usted vaya a su médico y se haga una evaluación para general, para que se le hagan todas esas pruebas necesarias para detectar condiciones tanto como es la diabetes, como lo que es cáncer de seno, como es lo que es cáncer de próstata en el varón y otras condiciones que cuando se detectan a tiempo se pueden manejar. No vamos a decir que el tratamiento, ¿verdad? Y el llevar la condición va a ser algo fácil, pero sería más difícil si dejamos a que tengamos complicaciones para tratar entonces de lograr un control de la condición. Lo ideal es detectarla con tiempo, frenarla a tiempo, porque incluso si nos detectan una prediabetes, podemos tomar acción y frenar ese proceso antes de llegar a la diabetes. Así que por eso es bien importante que mantengamos nuestras evaluaciones y lo otro, que escuchemos nuestro cuerpo, que no pensemos que todo lo que nosotros sentimos es simplemente por el tren de vida que llegamos, por el trabajo, por el estrés, sino que nos sentamos, que hagamos esa introspección, que evaluemos nuestro cuerpo y tomemos acción sobre las señales que nuestro cuerpo nos da. Excelente, definitivamente 100% de acuerdo con la doctora. Tenemos mucho que hacer. Nosotros como individuos también siempre, y esto es un foro, o sea, y esto puede ser un foro, debo decir, porque nosotros los salubristas tenemos que empezar ya a hablar con más directo y hablar con nombre y apellido. Esto es un esfuerzo de país. Los endocrinólogos están metiendo mano día a día con los pacientes con diabetes. Cuando hay huracanes, cuando hay problemas, sale SPED ahí a repartir y a regalar insulina, atender a los pacientes en diferentes lugares, no importa en dónde, y la non-profit, tercer sector, también hacemos un montón de cosas para ayudar a las personas en emergencia. Aparte de eso, en nuestro día a día, tratamos de que el público, nuestra población, sea una población más saludable. No podemos solos, no podemos solos. Esto es un esfuerzo de país, como siempre menciono, durante todos estos meses me he pasado diciéndolo. Si la industria de restaurantes, el turismo, los restaurantes también de comida rápida, etcétera, etcétera, porque esto pueden ser todas las industrias del país, no se unen a llevar nuestro mensaje o ayudarnos a que cuando nosotros decimos ese mensaje, las personas vayan a un supermercado y encuentren alternativas saludables más económicas, y no tengan, por ejemplo, la soda o otros alimentos que son dañinos a nuestra salud a 50, 90 centavos, porque obviamente, ¿verdad? También considerando los factores sociales de nuestra gente y el nivel de pobreza que viven muchos, ¿qué va a preferir un individuo? Comprar algo que le sale baratito porque no tiene los chavitos para poder comprarlo. Y eso incide en este porciento tan alto de personas con obesidad y otras condiciones que son prevenibles, mi gente. No se deje engañar, a veces hay que poner en una balanza si estar saludable es mejor que comprar algo que sea más económico. Y para eso nosotros también los ayudamos a conocer esa alimentación, cómo comprar, qué cosas comprar en los supermercados, porque dijimos basta. Ahora nosotros le decimos a ustedes, estos productos son saludables y usted los puede consumir si vive con la condición de diabetes. Así que es cuestión de que usted pregunte. No quiero irme sin dialogar, ¿verdad?, con la doctora y más o menos lanzarle el reto. Yo sé que ella me dijo que iba a hacer la caminata encaminada virtual, que nosotros durante el mes de noviembre saben que estamos con todos los esfuerzos de concienciación. Por eso me ven en todos los sitios con la t-shirt de encaminada, que tengo la t-shirt de ustedes en la oficina, así que es cuestión de que coordinemos para ver cómo la recogen o cómo se las entregamos. Encaminada virtual, mi gente, tienen hasta el 30 de noviembre para hacer 10,000 pasos por la diabetes. Nosotros queremos recaudar, escuchen bien, recaudar 1,000,000 de pasos. ¿Por qué 1,000,000? Porque se estima que en Puerto Rico aproximadamente 500,000 personas viven con la condición y 500,000 más se estima que la tienen sin diagnóstico, como la doctora mencionó ahorita. Así que queremos llevar un mensaje de concienciación, de unión, de que en pandemia se puede hacer ejercicio con las debidas protecciones
y además de la importancia de la actividad física en lo que es el manejo correcto de la condición de diabetes. 10,000 pasos nada más en 15 días es un miqueo, es fácil, porque 10,000 pasos es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para pues, que digamos que tenemos una mejor salud y que estamos activos físicamente. Así que se pueden registrar en diabetespr.org/azul o en nuestras páginas, tanto de Facebook como Instagram, Diabetes PR. Doctora, lancé el reto, yo no sé si Sped y los demás doctores van a caminar con usted, porque la gente se puede registrar solitos o en grupo y pueden combinar, ¿verdad? Sumar los pasos. Así que usted me dice más o menos cuántos pasos usted cree que usted va a hacer y si se van a unir algunos endocrinólogos para nosotros estar pendientes. Así mismo será. Yo por lo menos sí, yo hice el compromiso de que mi familia y yo lo vamos a hacer. De hecho, 10,000 pasos es lo que se supone que hagamos cada día cuando tenemos diabetes, cuando vivimos con diabetes. Así que se pueden hacer y tengo muchos pacientes que tienen sus podómetros y se encargan de tener sus 10,000 pasos al día y lo dicen con muchísimo orgullo de Qué que, bueno. mira, estoy haciendo mis 10,000 pasos al día. Y eso es un buen comienzo y si los hacemos, aunque sea en el mes, estamos comenzando, como siempre yo digo, 5 minutos son mejor que cero. Poco a Así que poco. empezamos y este es el incentivo para comenzar esa rutina de actividad física que tanto nos va a ayudar en el control de nuestra condición. Definitivo. Siempre contentísima de poder escucharte, de compartir con ustedes por esa confianza que nos han dado en los últimos años, de poder dialogar, de poder preguntar. Yo sé que la agenda de ustedes está súper cargada siempre y siempre me dicen que sí, y eso es algo que yo pues lo valoro un montón. Más que nada porque tenemos ese compromiso real todos nosotros y genuino de ayudar a nuestra gente. Así que siempre agradecida, doctora, por esas palabras tan chéveres y cómo comunica y lleva el mensaje de forma perfecta para que nuestra gente pueda comprender. Pues gracias a ti y a la Asociación Puertorriqueña de Diabetes por todo el esfuerzo que hacen por ayudar a nuestros pacientes, por ayudar a nuestro país. Y sabes que siempre vamos a estar a la orden y vamos a estar junto con ustedes luchando para crear una mejor salud para nuestros pacientes y para nuestra isla. Súper, de verdad que, y quiero dejarle saber a nuestra gente, esta no es la única entrevista que vamos a hacer con la doctora. Prometemos planificar, y digo prometemos porque pues siempre lo hemos trabajado con ellos. Normalmente hacemos como un programa de diferentes temas, así que a partir ya de este mes y el próximo año vamos a estar llevando diferentes temas para que usted esté pendiente de ese manejo correcto, porque no hay mejor especialista que el endocrinólogo para que usted pueda entender que, pues sí, cuando se vive con diabetes hay que cuidarse más y de mejor manera. Me despido por esta ocasión, invitándolos nuevamente en Caminada Virtual. Busquen nuestras redes para que usted vea todo lo que estamos haciendo. Y ya saben, diabetespr.org/ o diagonal azul. También nos pueden llamar al 787-729-2210 en nuestro teléfono y también en nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos puede escribir, nosotros le escribimos, le contestamos y siempre vamos a estar bien pendientes de usted en la medida que podamos. Y nada, pues ya será una próxima cita en un cafecito con algún profesional de la salud que lo va a ayudar a usted a alcanzar el control y el bienestar. La doctora se estaba dando su tececito, yo me estaba dando un cafecito, ya ustedes saben, porque siempre es bueno compartir y desearle a todos ustedes muchísima salud y muchísimas bendiciones.